¿Con la voz? Porque mi voz no va a salir realmente. Ni estoy para no tener un podcast. Y me demoro. Bienvenidos al séptimo episodio de Ni estoy y me demoro, el podcast que busca exponer historias de mujeres fabulosas. Hoy, obviamente, una mujer súper fabulosa cuya historia la conozco, la hemos compartido muchas veces y quiero que sepas además, Marce, que todas las veces que tuve la idea de tener este podcast pensaba mucho en ti porque fueron de las conversaciones como que más me impactaron a mí cuando estábamos en el estudio, en la silla del maquillaje, y cuando terminábamos yo siempre decía, esto hay que contarlo de alguna manera. Llegué al punto de querer poner una cámara en el estudio, esto alguien lo tiene que escuchar, así que bienvenida, gracias por estar aquí. Ay, gracias, Mate, por esta invitación tan especial. Me encanta. ¿Sabes cómo comenzamos esto? Vamos directo al grano. ¿Para qué ni estás? Ni estoy para juzgar, para hacer juicios, ni hablar mal de otras mujeres. Wow. Ni estoy para vivir con relojes externos o de otras personas. Ni estoy para intentar o pretender caerle bien a todo el mundo. Y tampoco estoy para vivir maluco, no estoy para comer mal, no estoy para no entrenar, no estoy para el mal sexo ya en este momento Pero de por mi vida. supuesto, y menos tú. Y te demoras porque ni vas a estar ahí. Hablemos de no juzgar las historias de las otras mujeres. Yo sé que ya tuviste una experiencia pasada en un podcast que independientemente de lo que haya pasado allá pudo haber sido enriquecedor en alguna manera, pero siento que el mensaje tal vez de esa experiencia puede ser el no juzgar la historia de otras personas. Cuéntame un poquito de eso. Sí, Mate, pues a ver, tuve una experiencia en un podcast con un bagaje bastante amplio, una oportunidad increíble, y de esta experiencia aprendí que vamos por la vida, o sea, hay como que una manía, hay un vicio, hay un hábito en las personas, y es que como humanidad vamos haciendo juicios y vamos haciendo interpretaciones que son de nosotros, o sea, esto no son interpretaciones de la otra persona, porque cada quien lo ve desde su propia perspectiva. Claro. Entonces, vamos haciendo interpretaciones de las otras personas, vamos juzgando, hablamos mal, emitimos mensajes, palabras que realmente terminan siendo hirientes o terminan siendo veneno o terminan siendo desde este punto negativo, y eso me permitió vivir esa experiencia, como que vivirlo en carne propia de, jue madre, la gente muchas veces, incluso nosotros, hablamos cosas por hablar y ya, como que no tenemos ese autocontrol de decir, ven, pero lo que estoy diciendo, ¿por qué lo estoy diciendo? ¿Desde dónde viene? Claro. ¿De qué parte de mí mismo o de qué parte de mi interior viene esto que yo quiero decir? Claro. Porque lo que vemos afuera, pues es un hecho, pero la interpretación nos corresponde a nosotros. Entonces ahí viví como en carne propia lo que es lo injusto, porque es muy injusto, los juicios son muy injustos, entonces como que lo viví ahí en carne propia, y por eso aprendí y dije, Dios mío, me lo voy a prometer. Esto es una tarea de mucho autocontrol y de mucha autoobservación, decir, no quiero hacer juicios y tampoco quiero hablar mal de otras mujeres, incluso cuando yo no tengo afinidad con eso que está haciendo o diciendo esa otra persona. Sí. ¿Estás de acuerdo con que muchas veces el juicio hacia otra persona sin conocer de las causas puede ser como una confesión? Que eso es un dicho que hay por ahí, como que cuando tú te atreves a botar algo de alguien que ni siquiera conoces, de pronto tal vez estás confesando esa oscuridad que hay dentro de ti. Sí, claro, las frustraciones, las creencias, todo lo que hay en el interior. Sí, total. Si yo hablo de tu cuerpo, seguramente no estoy tan bien con el mío. Eso puede ser una opción. Entonces ahí es donde tal vez siento que primero, con todo lo que me has dicho, ya pasó de moda que entre las mujeres se tiren duro, se juzguen. Al contrario. O sea, digamos que ser mujer es un regalo de la vida, de la naturaleza, que al igual que ser hombre, pero ser mujer es algo que la naturaleza te otorga y que al final todas las mujeres son hermanas, si lo vemos pues desde un sentido como tan profundo.
¿Cuál es la necesidad de estarle tirando duro la una a la otra? Y además, esto me lleva también a que esa transformación que tú puedes haber Mm. tenido por estas experiencias puede haber traído un mensaje a ti también y es una oportunidad para comunicarlo, porque sabemos Exacto. que tú haces tu profesión, que eres Ujú. una profesional de la salud porque estudiaste psicología y te Sí. dedicas a la sexología, Ujú. puede de muchas maneras todavía traer como este... juzgar uno porque estamos Ujú. hablando de sexo. Sí, claro. Dos, por tu manera de expresarte libremente, con lo que hablas, con lo que te pones, cómo caminas y cuáles son tus temas. em, y además de tratar de romper con esos tabús. Entonces, me encanta primero que lo estemos expresando acá porque Ujú. sabes que esto es un espacio para mujeres que necesitan ser escuchadas y que tu historia es encantadora y cómo es esa transformación hoy y cómo puedes empalmar tú eso con la profesión que haces. Wow. Em, Son muchas cosas allí. Yo creo que una de esas cosas en las que yo estaba pensando, que te dije ahorita, ni estoy para intentar agradarle a todo el mundo, es que yo creo que la vida la hemos basado bastante en agradarle a los demás, a la familia, a la pareja, a los hijos, a la sociedad. Entonces todo el tiempo estamos como a nivel profesional, tengo que agradarle a los demás. Entonces eso es una presión porque siempre tenemos como ese estándar externo. Agradarle a la pareja, pues para poder ser valiosa o válida, ¿cierto? Agradarle a mis hijos porque qué vergüenza a mis hijos, el ejemplo No me para van a mis hijos. creer. Exacto. Entonces mira que son muchas cosas a nivel social y que me mueven a mí bastante y es que viene a través de mi historia, desde mi adolescencia y que le he dado como que gracias a Dios y con todo, o sea, como con toda mi intención y realmente como que me metí en el papel de, jue madre, quiero hacer un proceso conmigo, no quiero vivir con relojes externos, sino conmigo misma, quién es Marcela y para dónde voy. Entonces, sí, nos encontramos todos los días con esa presión externa de cómo tenemos que ser, cómo es la mamá, no sé cómo es la esposa, no sé cómo. Y esto hace que nos alejemos mucho de nosotras. Y entonces en este camino he aprendido bastante que hay dos cosas maravillosas que son un regalo precioso que todos nos merecemos y es, primero, em, la aceptación. ¿Quién soy yo? ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué es eso que me mueve? Y esa aceptación implica también decirnos una realidad, o sea, una realidad o una verdad brutal, ¿cierto? Y es mirarnos frente a frente y decir, pues, jue madre, a mí me gusta ser así, a mí me gusta hablar abiertamente de estos temas porque los conozco, porque para mí es muy sencillo y la gente se escandaliza. Sí, claro, la gente se Claro, escandaliza con porque es eso. la verdad, es que cuando Ujú. tú te enfrentas a esa pregunta de quién soy, pero desde la verdad absoluta de ir al fondo, primero, ya te estás enfrentando con la oscuridad, porque cuando uno dice quién soy, Sí, se abre tanto la luz como la oscuridad y te vas a exacto. encontrar con tus partes más profundas, difíciles, Sí. terroríficas, que las puedes convertir en luz fácilmente, pero cuando uno se atreve a hacer eso, siento yo que la humanidad, como todo es tan doble moral y todo es tan tabú, entonces cuando tú decides abrir esa verdad, entonces ya estás siendo Ujú. castigada. Porque, Exacto, uy, esta vieja, pero es que esta vieja está viviendo su verdad. ¿Cómo vives tu exacto. verdad y cuál es tu Ujú. propósito? Entonces, a través de la aceptación, ese quién soy, pero sobre todo a través de, yo sé que esto ya está muy cliché el tema del amor propio, pero es con amor propio, cuando realmente hay un amor propio que se hace un trabajo profundo, empieza con esa aceptación y se avanza en un camino de lealtad. Ok. Para mí el amor propio es un camino de lealtad. Es cómo puedo ser leal a mí A misma, tus creencias, a tus raíces, a tu a mis filosofía, sueños, a a lo tus que yo sueños. quiero, a lo que a mí me gusta. ¿Cómo puedo ser leal a mi historia? Porque a veces vivimos ocultando muchas cosas, de dónde venimos, del estrato económico, cuántas parejas sexuales hemos tenido. A consulta llegan muchas mujeres que me dicen, Marce, no sé cómo decirle a mi pareja que en algún momento tuve un aborto. No, esto es algo, pero lo tengo en mi mente y les tortura y les martilla y les martilla. Y también, por ejemplo, que tuve un encuentro sexual con tal persona o que ya viví ciertas experiencias. Entonces, como que todo el tiempo estamos intentando tapar partecitas de nosotros y para mí es fundamental en ese camino de amor propio realmente uno decir, jue madre, me amo sin condiciones,
no quiero colocarle condiciones a lo que soy porque afuera me ponen tantas condiciones de cómo tenemos que ser, cómo tenemos que caminar, cómo nos tenemos que comportar y ese no colocarnos, además, pues yo no pertenezco a ninguna religión, pero Jesús lo decía. Él es el maestro de el amor incondicional y cómo podemos amarnos sin condiciones a nosotros mismos, que es mucho más difícil que amar sin condiciones a los demás, porque a la pareja la amamos con todas sus imperfecciones que son perfectas también, pero cómo podemos amarnos a nosotros mismos sin colocarnos esas condiciones. Me encanta, Marce, y ya que hablamos de sexo, que además es un tema que claramente es súper importante, y no porque haya amarillismo o porque vamos a lo profundo del morbo, sino porque la energía sexual, que siento que esto es muy importante y de pronto Sí. tú me puedes ampliar un poquito más, la energía sexual es muy diferente a la sexualidad. Son dos cosas completamente aparte porque la energía sexual, pues que obviamente se concentra en el chakra, raíz, es lo que nos mueve a los seres humanos, pero no necesariamente porque tengas que practicarlo, no tiene que ver ni siquiera con el contacto, sino que es una energía, que es la energía creadora además, por Exacto. donde traemos vida a la Exacto. tierra, y esto es lo que hace que básicamente nos movamos todos los días. Entonces háblame un poquito de eso y cómo logramos primero respetar esa energía sexual, incorporarla y cómo una mujer como tú es capaz de traer eso a la vida para verlo desde esa perspectiva y además desde el sexo ya en todo su esplendor. Sí, es que, a ver, el sexo es tan solo una partecita de toda la sexualidad, porque la sexualidad comprende muchas cosas en el ser humano, Ajá. ¿cierto? Cómo estamos a nivel psicológico, mental, pero más allá del sexo, que es uno de los caminos o una de esas maneras de desfogar esa energía sexual, que es la energía instintiva, es esa energía, pues somos salvajes, o sea, somos descendencia del Homo sapiens. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos ese instinto salvaje en nosotros y en nosotras. El hombre, pues digamos que lo tiene un poco más exacerbado, pues porque se le ha permitido socialmente y culturalmente tener esa libertad Claro, y explorarlo. claro. Pero las mujeres hemos sido mucho más cohibidas, inhibidas en cuanto a este instinto salvaje que tenemos, que realmente y finalmente nos lleva a esa procreación, que era lo que tú dices, o sea, es que podemos crear vida. Entonces, esta energía también depende mucho de qué tan conectados estemos con la vida. Cuando a veces no estamos muy conectados con la vida, por ejemplo, que hay problemas de salud mental como la ansiedad, sobre todo la depresión, que hay esta falta de deseo por la vida o esta falta de sentido por la vida. Mira cómo es de curioso que empezamos a desconectarnos de esa energía sexual y de ese deseo de procrear, de crear vida, de crear familia, de crear proyectos, de crear. Entonces, viene de allí y no tiene que ver con lo otro, ¿cierto? Hay muchas personas que bueno, lo llevan lo desfogo a través del sexo y es maravilloso, pero lo lindo y cuando lo empezamos a vivir a conciencia, Mate, es cómo empezamos a ver el sexo, ¿sí? Como un camino para encontrar y como que conectarnos con la vida, con el placer de vivir, con el placer de sentir a la otra persona, con el placer de vivir. ¿Cómo lo hacemos de manera consciente cuando empezamos a hacerlo con sentido? Wow. No simplemente tener encuentros sexuales por tenerlos. Y yo creo que eso ha sido como que, wow, dos puntos o polos opuestos en la historia de Marcela, que muchos años desde la adolescencia lo viví desde otra perspectiva, ¿cierto? Mucho más desde la promiscuidad, desde esa falta de amor propio, desde esa falta de darle un sentido. Y ahora, ¿cómo lo integro a mi vida? O sea, es como un camino para conectar con la vida, para crear y que se expanda el amor, por ejemplo, en mi relación de pareja. Para sentirme muy conectada y crear mis proyectos, también para liberar lo que se empieza a cargar a nivel emocional y físico. Entonces, como a través del sexo, cuando lo vimos de manera consciente, empezamos a
a elevar esa energía sexual que también, pues, que también en otro nombre es la energía vital. Maravilloso. Yo quiero que hablemos de dos cosas de todo lo que acabas de decir. Es una, el sexo consciente, que quiero que nos entregues al final para que no se nos vaya a pasar. Algunos tips y una ruta que tú desde tu perspectiva profesional, y que yo sé que esto a las mujeres y a los hombres también que nos estén viendo, por supuesto, nos va a servir mucho para que lo entendamos y podamos dar incluso ese paso, si es que no nos hemos atrevido a darlo, a involucrarnos en nuestra sexualidad consciente y cómo lo hacemos. Y el otro, que es con el que quiero que sigamos, y es que es importante que la gente sepa que esta profesión tuya no se deriva de que tú precisamente seas una desaforada del sexo y que quieras hablar de sexo por loca. No, que esto es muy importante porque siento que así lo puede Sí, ver la claro. gente cuando tiene ese juicio sobre una mujer Exacto. que ve muy desparpajada hablando de algo que es un tabú todavía para todos, Sí. pero que es importante que sepan que esto viene de tu historia, de que hay un background, de una evolución, de una reflexión, de muchas cosas que tú puedes traer hoy a tu profesión y decir, esto lo hago porque comparto mi historia, porque estuve allí, porque fue así, fue así, fue así, y hoy lo compartes con las mujeres. Bueno, ¿cómo vivirlo de manera consciente? ¿Cómo vivir la sexualidad de manera consciente? Para mí, principalmente, es siempre colocarle un sentido. Y ese sentido es hacernos la pregunta antes de un encuentro sexual o antes de ir más allá o sea, de pasar de una atracción física a pasar a un encuentro sexual. Y es, ¿cuál es el sentido? Ok. ¿Esto realmente me honra a mí? Wow, Esto eso es realmente, poderosísimo. esto realmente honra a la persona que tengo enfrente, porque tampoco podemos ser egoístas, ¿cierto? Esto lo disfruto yo, supuesto. o sea, Que también. se ve mucho en el sexo, el egoísmo, además. Entonces, ¿cómo puedo honrar a la otra persona? Y finalmente, vivirlo de manera consciente para mí es cómo hacemos propiocepción a través del cuerpo. Entonces, uno es a nivel interno, ¿qué sentido tiene este encuentro sexual? ¿Cómo me voy a sentir después? Yo creo que si nos hiciéramos esas preguntas, como que evitaríamos tener encuentros sexuales sin Sí, sentido. uy, eso paremos ahí un momento, porque es que siento que esta puede ser la herramienta principal, además que me cala mucho porque es algo que realmente va muy con mi estilo de vida, y ni siquiera te voy a hablar del sexo, sino que hoy para mí la pregunta siempre es, ¿esto es necesario? Que es casi lo Exacto. que tú estás diciendo. Claro, si nos vamos ya como a lo más profundo, pues nada es necesario realmente, dormir y comer es necesario, pero hay muchas cosas que tú te puedes replantear y decir, no sé, voy a decir un ejemplo, ir a tal lugar a tal hora, ¿es necesario? No, no, no voy a ir, comerme esto, cero necesario, ni ganas tengo, porque muchas veces todo Sí, esto que está total. enfocado al placer, a veces lo hacemos sin ganas. Porque va, o sea, digamos que va mediado por algo interior. Exacto. El sexo es la respuesta de muchos estados del interior de la persona. Por eso lo abordamos a través de la psicología, porque no es solo sexo. Para mí el sexo, cómo vive una persona el sexo, es el barómetro de cómo está a nivel emocional, psicológico, mental. Claro. Entonces, tiene mucho del interior. ¿Y cuál podría ser como esas respuestas que tú piensas o que ya conoces de ti mismo o de tus pacientes cuando yo me pregunto si este encuentro honra? Porque además es una palabra demasiado linda, es que tan solo mencionarla y decir esto me honra. Fue madre, hay que profundizar. Es una reflexión muy Sí, grande sí, antes de sí. entrar a tener el encuentro sexual. ¿Cuál podría ser una respuesta de si me honra o no me honra? ¿Cuáles podrían ser como esos diferenciadores para yo decir, hey, no, sabes que no, no honra a esta persona, no me honra a mí, me abstengo, Mira, me no, voy? es que pasa bastante y muchas les confronta lo que voy a decir, por favor no se lo tomen personal. Y es, pasa bastante en las relaciones de pareja, incluso en matrimonios de años. Y me pasa mucho cuando yo le hago esta pregunta y empiezo a trabajar con las chicas que me dicen, Marce, es que mira, en la relación de pareja llevamos tantos años, llegaron los hijos, no sé, hubo una infidelidad, han sucedido cosas y yo no tengo deseo sexual. Entonces empiezo a mirar y muchas veces la raíz no es lo que cada una cree, sino que la raíz es cuál es el sentido que estoy teniendo con el que estoy teniendo un encuentro sexual. Entonces tenemos una descendencia de abuelas, mamás que tenían encuentros sexuales por responder sin honrarse a ellas, incluso cuando estaban cansadas.
guardándose. Imaginémonos tener un coito, o sea, una penetración, mientras estamos sintiendo que no queremos estar acá, me quiero ir ya, ojalá termine rápido, entonces realmente no se está honrando. Paran. Y yo creo que esto empieza desde la relación de pareja también. No solamente es llevarlo a un encuentro casual, esporádico, porque hay encuentros casuales que incluso pueden honrarnos mucho más que tener un encuentro sexual con una pareja de años. Entonces, yo creo que parte mucho de ahí. Ven, hablemos de eso que me parece súper importante porque es que el tema del sexo casual, pues hoy es como el pan de cada día, Sí. que se puede ver desde esas dos perspectivas y aclaremos un poquito cómo puede el sexo casual honrar, honrar mi energía, honrar mi cuerpo y también los peligros desde el otro lado que esto puede Sí. traer porque eso hace parte de la conciencia y Sí. necesitamos pensar un poquito más. No, pues los riesgos, ay, ya lo sabemos, yo creo que es tener o tomar una enfermedad de transmisión sexual, ¿cierto? También otros riesgos como un embarazo y bueno, este tipo de riesgos. Que son ¿sí? los que sabemos en cuestiones energéticas o de salud, pero no la salud física, sino como esa salud emocional. Eso depende mucho de cómo nos sintamos en el momento. Por ejemplo, hay mujeres que tienen encuentros sexuales para tener atención de la otra persona. Entonces, esto es un modo de controlar a través de este encuentro sexual. Yo controlo este momento, esta persona, tengo atención. ¿Y qué sucede? Pues, ¿cómo se va a sentir una mujer o un hombre que tiene un encuentro sexual y no lo tuvo porque fue madre, esto me encanta, qué rico, me encanta la conexión previa que hubo con esta persona, me encanta cómo me respeta, me encanta cómo me admira, así sea un encuentro de un solo día. Pero, ¿cómo se siente una mujer después de? Entonces, yo creo que radica mucho en eso. El sexo casual para mí no está ni mal ni bien, así como el sexo en pareja para mí no es, porque tiene que ser sexo en pareja, entonces ya está bien, está correcto. No, es cuál es el sentido con el que tenemos un encuentro sexual. Y, y, y eso es lindo. ¿Cómo se siente? Pues genera sensación de vacío, de tristeza. Claro que esto afecta también la autoestima, el amor propio, porque imagínate estar autolesionándonos. Hay muchas personas que se autolesionan a través del sexo. Claro. Wow. ¿Tú crees que podemos traer al sexo casual desde esa pregunta de si esto honra mi cuerpo o el de la otra persona, el amor, aunque yo no sienta, claro, es que es muy diferente esto en la psicología, que yo diga estoy enamorado, a que yo pueda sentir amor por ti. Una cosa es el amor y otra cosa es el enamoramiento. Exacto. ¿Cierto? El enamoramiento es un proceso que se da en el cerebro por cierto lapso de tiempo. Ajá. Pero el amor es una filosofía y un principio de vida para mí. Y desde ahí lo podemos ver en el sexo. Exacto. Entonces, ¿cómo un encuentro puede ser amoroso? Porque el amor viene desde mi interior. No necesariamente como la otra persona me ama a mí, yo amo a la otra persona. Es una filosofía de vida. Exacto. Y yo puedo incorporar eso en el momento del encuentro ¿Por qué? casual, porque voy a amar tu cuerpo. Así tú no representes para mí ni la Exacto. pareja, ni ese amor de mi vida, pero simplemente Entonces allí viene esto que trae consigo responsabilidad afectiva, esto trae que además vamos a ser súper buenos amantes, ¿cierto? claro, total. Llegar con esa sensación de te cuido, pero quiero que me cuides porque es una de mis Y necesidades. te estoy entregando lo mejor de mí, así ni te conozcas, ¿cierto? Porque lo podemos también ver no solo desde el placer, sino desde que es el momento que compartimos. Exacto. Y ahí hay La mucho intimidad. amor, compartir la intimidad hace parte del amor también. Entonces, Sí. creo que eso puede cambiar un poquito la perspectiva del sexo casual y me encanta que lo hayamos mencionado. Tendríamos tema de aquí para adelante, todo el que quisiéramos, pero yo quiero, antes de cerrar, que tú me digas, ya que hemos tenido mujeres súper poderosas sentadas acá y súper maravillosas que tal vez ya no tienen 20 años, pero ¿cómo es hoy una mujer que ya haya pasado los 30 y tantos o 40 o incluso 50 o 60 en tu perspectiva, en la madurez por decir esto, cómo es ese sexo?
¿Qué le podemos decir hoy a esas mujeres que tal vez ya hayan abandonado esa parte de su sexualidad? ¿Y cuál es tu recomendación? No, para todas las mujeres de todas las edades, porque a veces creemos que por estar jóvenes tenemos más libido, más deseo sexual. Y yo creo que para todas las mujeres en todas las edades es que nos debemos permitir tener y ver los encuentros sexuales como un camino de merecimiento. ¿Qué tan merecedoras somos de recibir amor, del placer? Y yo creo que eso también nos vuelve a conectar con la vida porque el placer es una energía universal. Entonces, qué lindo permitirnos en cualquier momento de la vida traer esa energía del placer para disfrutar un encuentro sexual, para disfrutarnos a nosotras, para disfrutar de otra persona. Además, no nos digamos mentiras, los orgasmos son un regalo maravilloso y vienen y nos los permitimos a través de qué tan merecedoras nos sentimos de disfrutar, de tener un tiempo para nosotras mismas. Entonces, les recomiendo a todas esas mujeres preciosas que se den ese regalo maravilloso de conectar con ustedes mismas, de conectar con sus cuerpos, de escucharse, de conectar con los sentidos, de a través de los encuentros sexuales ver a la otra persona, pero sobre todo verse a ustedes mismas. Yo creo que eso es maravilloso. Es un regalo de automerecimiento para nosotras. Es un regalo para honrarnos, es un regalo sin importar la edad para generar esa intimidad con la otra persona. Liberar también un poco. También, exacto, para alivianar las cargas del día a día, pero también las cargas que traemos a lo largo de la historia. Buenísimo, Marce. Aparte de todo esto que ya hemos hablado, ¿qué podemos encontrar en tus servicios como sexóloga y como profesional de la salud mental que lo mencionaste ahora y me parece fabuloso verlo desde esa perspectiva? ¿Qué ofreces además de todo eso? Yo ofrezco a las mujeres un acompañamiento donde abordamos la sexualidad de manera integral. Es decir, llegan a consulta y en las consultas lo que hacemos es que miramos cómo estamos de manera integral en todas las áreas y cómo podemos optimizar y potenciar la calidad de vida de las mujeres a través de la sexualidad, que esto implica pues un trabajo subjetivo dependiendo de cada una. También talleres, retiros, tengo un retiro maravilloso que ya vamos para la 6ª versión, que es un retiro de sexualidad sublime, donde abordamos desde el ser hasta lo muy terrenal. Y para mí, y por eso se llama sexualidad sublime, porque es como mujeres y seres humanos podemos integrar lo espiritual, porque somos seres espirituales, ¿cierto? Somos espíritu viviendo una experiencia humana terrenal. Entonces, ¿cómo podemos vivirlo desde lo muy espiritual, muy la conexión, muy desde el interior, desde el ser, pero a la vez sacar ese fuego interior y esa fuerza de lo muy terrenal, porque estamos en la tierra. Entonces, también pues las mujeres encuentran talleres de sexo oral, pues que es felación al hombre. Encontramos talleres de autotoque amoroso, cómo empezar a generar esa conexión con nosotras mismas. Entonces, eso encuentran con Marcela. Y un espacio de mucha empatía. En un espacio donde te vas a sentir libre para hablar, donde vas a sentir que puedes decir todo lo que siempre ha estado en tu mente y nunca ha salido. Exacto. Con mucho amor. Yo sé que sí. Gracias, Marce. Yo sé que va a salir, de acá va a salir mucho para hablar y seguramente podremos hacer una versión 2 y hasta 3 de este tema. Dejémoselo al público para que nos digan si quieren ¿qué ver. les gustaría saber? ¿Qué les gustaría? Una segunda parte la llevamos a la realidad, obviamente, porque además me encantaría. Y cerremos esto con que para qué si estás. Si estoy para vivir liviano, si estoy para disfrutar, si estoy para sentirme libre, incluso libre de todas esas barreras mentales que a veces tenemos. Estoy para comer rico, estoy para el buen sexo, estoy para entrenar delicioso, estoy para conversaciones profundas, intensas, que a veces son incómodas, si estoy para disfrutar la vida. Me encanta, Marce, gracias por estar aquí, siempre un placer hablar contigo, gracias a ustedes por estar también. No se pierdan el siguiente capítulo con otra mujer fabulosa y déjenos en los comentarios en todas nuestras redes si quieren ver una segunda parte de este capítulo con Marce.